La verdad es que la problemática de las ventas informales en el espacio público no es algo nuevo. A partir de la Constitución Política del 91 ya aparece la figura del espacio público, entonces empezó a ejercer una presión sobre las personas que laboran en las calles por ser ocupantes del espacio público. A partir de la Constitución del 91, entonces empezaron a generarse una serie de operativos donde las personas que laboraban en el espacio público eran retiradas por no contar o por invadir el espacio público. ¿Qué pasa? Que la misma Constitución Política del 91, en esa Constitución nace la figura de la acción de tutela, que es un mecanismo transitorio que le permite a cualquier ciudadano interponer una acción frente a un mecanismo judicial para que entre a protegerle los derechos que el legislativo le ha violentado, o incluso un particular. Cuando se inicia entonces ese proceso de empezar a reivindicar el derecho de los trabajadores informales, se apelaba mucho al derecho al trabajo. Y muchos compañeros ganaron en su momento tutelas por el derecho al trabajo. Sin embargo, en el proceso del desarrollo que se fue realizando, ya el derecho al trabajo pasó a ocupar no un lugar secundario, sino a respaldarse en una figura jurídica que se llama la confianza legítima. Que básicamente la confianza legítima es cuando el Estado ha permitido que una persona ejerza una labor o una actividad X y esa persona considera que lo que está realizando, el Estado se lo está permitiendo porque es válido realizarlo. No sé si me entienden. O sea, yo estoy ejerciendo un oficio de vendedor ambulante, me hago a vender en una esquina y el Estado me lo permite, no me ha levantado ni me ha venido a retirar. Entonces, con el transcurso del tiempo, cuando el gobierno me venga a levantar, ya no lo va a poder hacer porque yo estuve ahí considerando que la administración me lo permitió, porque la administración fue negligente en el momento y no procedió al retiro. Eso, en términos generales, es lo que se llama confianza legítima. O sea, yo confío que lo que yo estoy haciendo, el Estado me lo está permitiendo, porque el Estado no actuó o no me dijo que lo que yo estaba haciendo estaba mal hecho. Junto a la confianza legítima aparecen una serie de figuras constitucionales como son, entre otras, el debido proceso. Ninguna persona puede ser acusada de un delito sin tener la oportunidad de defenderse. Y en el caso nuestro, ningún vendedor ambulante puede ser retirado de un sitio de trabajo si antes no se emite una resolución y él puede entrar a apelar esa resolución y a presentar las pruebas de por qué motivo está trabajando en ese sitio. Junto con el debido proceso tienen otros derechos constitucionales como la igualdad real, que se da cuando una persona considera que el Estado no le está ofreciendo la misma garantía que a otros ciudadanos. Otra figura es la del, y esta es muy importante, es la del mínimo vital, que es que con esto que yo estoy vendiendo acá, está subsistiendo mi familia y me está permitiendo tener un mínimo nivel de vida. Eso se llama mínimo vital y el Estado tiene que garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer una labor en la que por lo menos gane para sostenerse junto con su familia. Entonces, todos estos son mecanismos constitucionales que han permitido a los vendedores en muchas ocasiones ganar acciones de tutela y por lo tanto le permiten laborar en un sitio determinado. Para que la confianza legítima se dé, el vendedor tiene que tener una serie de pruebas o una serie, pruebas de que está actuando precisamente pensando en que lo hace legalmente. Hay muchas. Por ejemplo, el pago de servicios públicos. Usted tiene una caseta en la que usted vende jugos, usted utiliza la energía. Usted no puede sacar energía ilegalmente del poste. Usted lo que hace es que va a las empresas municipales y las empresas municipales a usted le emite un contrato por una tarifa única mensual. No le van a poner un contador.
sino que le colocan una tarifa única mensual X, usted la paga, usted conserva su recibo de servicios públicos y con ese recibo usted puede mostrar la confianza legítima. Otra manera de mostrar confianza legítima, cuando usted logra demostrar, puede ser incluso ante testigos, puede ser incluso la Junta de Acción Comunal, la Junta Administradora Local, que garantizan de que efectivamente usted lleva laborando en el sitio por lo menos 2, 3, 4 años. O sea, usted ha permanecido en el sitio ahí y el Estado se lo ha permitido. Otra forma de mostrar confianza legítima dentro de todo el proceso es, por ejemplo, las personas que producen algún tipo de comida y sacan lo que llaman el carnet de saciedad. Manipulación de alimentos. El carnet en sí no le da a usted el permiso, pero usted le permite demostrar desde qué época está trabajando en ese sitio. También existen, dentro de todo ese mecanismo de demostrar la confianza legítima, otra serie de pruebas, como por ejemplo, cuando los consejos municipales regulan la actividad de espacio público, cuando la administración municipal se compromete con un grupo, como por decir ustedes, a garantizarles unas, y valga la redundancia, unas garantías sociales y no las cumplen, como es en el caso en este momento que estamos viviendo en el centro, donde hace 17 años se hizo una mesa de concertación para desalojar o entregar el espacio público de la calle 13, 14, 15 y carrera octava. La administración se compromete a unas garantías sociales, económicas y laborales y la administración no cumple absolutamente nada. Eso se llama promesas incumplidas. Otra forma de que usted puede demostrar la confianza legítima, la que les he dicho en términos generales, son individuales, ¿no? Con excepción de las promesas cumplidas, que a veces se da en un contexto de una concertación o de un diálogo. Hay las que le he dicho, como le iba a decir, pero entonces también vienen las pruebas de grupo. Entonces, yo tengo un grupo de vendedores, trabajo en este parque que está aquí al frente y yo me organizo con ese grupo de compañeros. Hacemos unos chalecos, respetamos las normas mínimas que dice el decreto 264 o el 1416, que son los decretos vigentes al momento que regulan las ventas informales en la ciudad. El compañero es el líder del sector y él emite a la administración municipal la información en torno al grupo y dice, miren, nosotros somos un total de 30, 40 personas, 15, 10 que trabajamos en el sitio y entonces necesitamos que nos den unos permisos o que nos permitan laborar a través de unos censos. La administración, conteste o no le conteste, ustedes de todas maneras le informan a la administración la actividad que ustedes están realizando. Si transcurrido un tiempo la administración no contesta o no actúa, pero ustedes vienen a sacarlos, entonces ya hay unos documentos en el cual a la administración se le ha informado sobre la existencia de ellos. Entonces, en términos generales, posiblemente podamos encontrar otros mecanismos de conocer la confianza legítima, pero en términos generales son esos. La confianza legítima usted la puede solicitar directamente a la administración municipal mediante derecho de petición. Voy a ser muy concreto y voy a pasarles a leerles unas sentencias últimas de las más recientes de la Corte. Pero entonces les quiero, para redondear, lo siguiente. Entonces yo hago un derecho de petición y se lo mando, en este caso, a la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que es la Secretaría que tiene que ver con el manejo del espacio público. Digo Secretaría de Gobierno. No, Secretaría de Convivencia y Seguridad. Entonces, yo le emito a esa secretaría, le solicito el reconocimiento de la confianza legítima y le adjunto documentos. Hay ocasiones en que los funcionarios no reconocen la confianza legítima porque ellos, algunos tienen el objetivo de recuperar sobre el espacio público. Si ese funcionario no hace el reconocimiento de la confianza legítima y procede al desalojo, entonces ya ahí es donde se coloca la acción de tutela, que es un mecanismo transitorio donde se le dice al juez que le proteja unos derechos que le van a ser vulnerados. En la mayoría de los casos, los jueces están
valorando positivamente esto. En algunos casos no, y ya la Corte Constitucional le hizo un jalón de oreja a los jueces, que ahora se lo va a leer el político. Entonces, ese es un camino transitorio, pero hay otros mecanismos también. Hay un mecanismo que si usted le pasan una resolución para desalojarlo, hay un mecanismo que se presenta ante el contencioso administrativo que se llama o sea, es para echar para atrás la resolución. A mí me dan una resolución exactamente, ante el contencioso, sino que ese procedimiento es mucho más extenso en el tiempo, porque se puede demorar un año, se puede demorar año y medio, 2 años, 3 años. Entonces, por eso es que ahí surge la tutela como un mecanismo transitorio para defender a la persona en 15 días. Bueno, entonces eso en términos generales, que yo espero que me hayan entendido lo que es el procedimiento de confianza legítima. Y cómo nosotros como vendedores debemos ir creando los mecanismos para ese reconocimiento. El reconocimiento tampoco llega solo, el reconocimiento hay que irlo construyendo, y eso se hace a través del tiempo y se hace a través de la organización. Yo quería... algo que mencionó el intendente con respecto a la confianza legítima, decía él que entonces le da, digamos, autoridad, valga la redundancia, a la autoridad para que lo reubique, ¿sí? Entonces, pero resulta que la Corte Constitucional ha dicho, frente a esa reubicación, tiene que haber unos puntos ahí a tener en cuenta, y es que si yo lo voy a reubicar a él, tengo que reubicarlo, primero el debido proceso es que lo voy a reubicar en unas condiciones mejores o iguales de la que hoy está. Es decir, yo no puedo coger y decirle a él, lo voy a reubicar aquí en el Parque de los Gemelos, allá al Jarillón, porque al Jarillón nadie le va a ir a comprar. ¿Sí me entienden? A no ser que tenga una línea rara, ¿no? No es una condición favorable. Entonces, eso de reubicarlo, o sea, digamos que ahorita lo que decía el teniente es que sí, tiene razón, le da la posibilidad de reubicarlo, hasta ahí tiene razón. Pero no tiene razón, digamos, o no lo menciono, es que tiene que ser en unas condiciones igual o mejores o superiores a la que están, que no lo lleve o que lo conduzca a que vaya a desmejorar su calidad de vida o su mínimo vital que ya él tenía, ¿sí? Entonces esa paréntesis ahí bueno, les quería entonces comentar lo siguiente. Cuando surge la discusión en el Congreso del Código de Policía, nosotros de pronto en Cali realmente no dimos la pelea como debimos de haberla dado, tenemos que reconocerlo. Pero muchos compañeros en Bogotá y en otras ciudades sí se movilizaron y decidieron la pelea frente al Código de Policía. Finalmente el Código de Policía es aprobado por el Congreso, pero inmediatamente una serie de organizaciones sindicales y de ONG de derechos humanos proceden a demandar el nuevo Código de Policía. inconsistencias. Pero es que no solamente se demanda el código por el tema de los vendedores ambulantes, el tema de los vendedores ambulantes es uno punto. Existen muchos otros puntos, artículos del Código de Policía que fueron demandados porque violentan derechos constitucionales. En ese procedimiento está la Corte Constitucional, ha ido poco a poco resolviendo estas demandas. En el caso de los vendedores se demanda el artículo 140 y la Corte finalmente decide, mediante sentencia 111, decide declarar exequible el artículo, o sea, lo declara legal. O sea, le permite a la policía ejecutar lo que dice el artículo 140, pero lo condiciona. Y lo condiciona aquí, aquí nos regresamos a que la persona se le respete la confianza legítima. No se le puede proceder al retiro de un vendedor si esta persona demuestra que goza de la confianza legítima. Pero además la Corte fue mucho más allá. La Corte está amparando en este momento grupos poblacionales vulnerables, como son madres, cabezas de familia, personas en condición de discapacidad y adultos mayores. Y en algunos casos creo que también niños. Esta protección no le permite a la policía retirar ni colocar comparendos a personas si antes no ha verificado que estas personas gozan de la confianza legítima y que la administración municipal, cada administración de cada ciudad, no ha elaborado un plan de reubicación de los vendedores, como dijo el compañero, en un sitio, si no pueden estar en el mismo sitio, en otro sitio donde puedan ejercer el mismo oficio.
Incluso también le dicen a la administración que puede dejar los vendedores en un determinado sitio si procede a generar una organización. Ciertas normas. Entonces en este momento el código está condicionado y ahí se va a surgir un problema para los agentes de policía. Porque como un agente de policía le va a poner un comparendo a una persona cuando ese agente no tiene cómo saber si la persona es se le reconoce la confianza legítima. Entonces ahí va a surgir problemas incluso de carácter legal para la policía, porque yo puedo entrar a impugnar el comparendo, pero si este persiste en implementármelo, yo puedo entrar a tutelar a la policía. Y ese es un inconveniente que van a tener que revisar, porque entonces la policía se va a llenar de acciones de tutela y los abogados de la policía se van a tener que dedicar a resolver acciones de tutela. Para ya concluirles ya el resumen de lo que tenemos con respecto a la confianza legítima y a los derechos de los vendedores, hay dos sentencias de tutela que ratifican por parte de la Corte Constitucional lo que le hemos venido diciendo. Y son tutelas de este año, recientemente. Una acción de tutela es la número T257 de este año 2017. Y se trata, y prestenle mucha atención, porque son procesos muy parecidos a los que estamos viviendo en Cali, en los diferentes sectores de la ciudad, procesos de restitución de espacio público. Entonces dice la sala cuarta de revisión de la Corte Constitucional, esto es algo que no les dije por tratar de ser lo más concreto, es que uno puede solicitar revisiones de las tutelas cuando las ha perdido. La Corte en Bogotá muchas veces le ha garantizado derechos a los vendedores que los jueces aquí le han negado. Hay una sala de revisión de tutelas por parte de la Corte Constitucional en la ciudad de Bogotá. Entonces, esta sentencia, que es la T257, tiene que ver con un tema de restitución de espacio público en la ciudad de Santa Marta. Se la voy a leer para que la entiendan. Todavía no. Pausa. Porque resulta que es que él la lea para que él a ver qué opina frente a eso. Porque ahí es donde están los derechos bien claritos que la Corte Constitucional ha señalado, a ver pues la postura de ellos. O sea, tenemos a ver que conozcan, pero él está atendiendo la llamada, entonces tenemos a que el teniente la escuche. Entonces le quería leer esta sentencia, sí, es la T257 del 2017. En esta sentencia la Corte se ratifica en la defensa de los derechos de los vendedores. Entonces dice así, ordenó a la Alcaldía Distrital de Santa Marta suspender el proceso de restitución del espacio público correspondiente a la calle 30 con carrera 19, ordenado en mayo de 2015, hasta que ofrezca a los comerciantes ubicados allí políticas, programas y medidas que no afecten su situación económica. Igualmente, la Corte consideró que las autoridades deben examinar si las alternativas ofrecidas corresponden a su alcance y cumplimiento de las necesidades. Lo que decía el compañero, no es que lo van a mandar al jarrillón porque allá no van a vender nada. No es viable sacar a una persona donde está ganando un mínimo para lanzarla a una parte donde se va a morir de hambre. Todo lo anteriormente expuesto condiciona la actuación de los agentes de la policía al momento de imponer un comparendo a un vendedor ambulante. Porque es lo que le acabo de leer, ¿cómo hace este agente para determinar? Esto lo está diciendo la Corte Constitucional y lo pueden buscar en internet. Todo lo anteriormente expuesto condiciona la actuación de los agentes de la policía al momento de imponer un comparendo a un vendedor ambulante. Porque ¿cómo hace el agente para determinar si esa persona a la que presume es merecedora de dicha sanción no está al mismo tiempo amparada bajo la figura de la confianza legítima? Lo dice la Corte Constitucional. O en el mismo caso, si esta persona hace parte de un grupo vulnerable al que la Corte prohíbe que se le imponga dicha sanción o determinación. Había otra acción de tutela que es de una mujer indígena, porque la Corte es muy
por decirlo popularmente, como dicen los muchachos, muy tocada en los derechos de comunidades vulnerables o étnicas. Entonces, comunidades, por ejemplo, comunidades negras que tengan muchos años de vivir en un sector, las tienen que consultar si las van a sacar de un sitio. No estoy hablando del tema de venta ambulante, sino a veces incluso el tema habitacional. Y comunidades indígenas también tienen especial protección en algunos casos. Entonces aquí se presenta un caso de una señora en la ciudad de Bogotá. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas amparó bajo la sentencia 067 de 2017 los derechos de una mujer indígena, madre cabeza de familia, lo que le decía ahora. Madres cabezas de familia tienen especial protección del Estado, sin antes haber asegurado su inclusión en un plano programa que le permitiera seguir adelante con su actividad de vendedora informal. Y es aquí donde la Corte Constitucional le hace un jalón de orejas a los jueces y los manda a estudiar. La Corte Constitucional consideró que ha sido reiterativa en diferentes fallos de casos similares al de la accionante, en los cuales se lleva a cabo procedimientos de desalojo sin el cumplimiento de las reglas constitucionales al respecto. En la mayoría de estas sentencias, la respectiva sala de revisión ha revocado decisiones de los jueces de instancia que niegan el amparo de tutela. Tenemos jueces que por una posición ideológica o de clase, o sea, es una persona que vive en una situación económica buena, tiene un buen salario y a esa persona le puede parecer, siendo un juez de la República, que los vendedores ambulantes agregan la ciudad, lo estorban. Entonces ese juez no actúa en derecho, sino que actúa según su percepción. Y es lo que le dice la Corte. Al actuar dependiendo de su percepción, no está actuando en derecho. En la mayoría de estas sentencias, la respectiva sala de revisión ha revocado decisiones de los jueces de instancia que llegan al amparo de tutela. Por esta razón y para asegurar que esta línea de decisión decantada y pacífica tenga la mayor difusión posible, la sala solicitará a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, o sea, una escuela donde los jueces terminan de perfeccionar sus conocimientos, que incorpore estos elementos de decisión en los programas de capacitación para jueces y funcionarios judiciales. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros queremos darle a entender? No es que nosotros le querramos quitar a la autoridad competente su función. Lo que estamos diciendo es, y en esto yo quiero incluso sacar la cara por la policía. Prácticamente a la policía la han tirado a enfrentarse al pueblo, ¿no? Le han dado la papa caliente, ¿no? Como para que el policía vaya y se meta en un problema con un ciudadano y el ciudadano después lo vaya y lo demande a la Procuraduría o ponga una acción de tutela y cuando el vendedor demuestre que goza de la confianza legítima, entonces le sigan un proceso disciplinario a la gente de policía. Y nadie va a ir a defender a la gente de policía, porque la gente de policía, y con todo el respeto que nos merece el intendente, tienen incluso a nivel interno de la policía muchas desventajas porque la gente tiene derecho a así de sencillo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros tenemos mecanismos por los cuales defender nuestros derechos. Tenemos que organizarnos y tenemos que empezar, ¿no?, a ejecutar acciones que nos permitan hacer valer esto. Porque un juez en Bogotá o un juez en Cali no conoce nuestra situación particular. Nosotros tenemos que dársela a conocer para que el juez esté a defendernos o a garantizar nuestros derechos. Finalmente les quiero decir que efectivamente en el Consejo está la política pública de espacio público, que está ocupada con venta ambulante. ¿Por qué surge esta política de espacio público? Precisamente porque la Corte Constitucional le ordena a los municipios, a los alcaldes, que tiene que diseñar procesos, no solamente de reubicación, sino de organización de los vendedores. Pero ¿qué pasa? Que la administración del señor Armitage ha presentado un proyecto de política pública, de espacio público, que no busca garantizar los derechos de los vendedores, sino que lo que busca es generar una serie de condiciones para proceder al desalojo de los vendedores. Entonces el alcalde Armitage o el funcionario competente le va y le dice a la Corte, no, nosotros ya hicimos una política de espacio público, nosotros ya los podemos sacar.
pero ahorita que no es así. Estoy leyendo la sentencia de lo de Santa Marta, donde la Corte les echa para atrás un proceso de desalojo. Entonces nosotros, con el compañero Nelson y con los demás compañeros, hemos venido realizando un trabajo en los últimos 6 meses, estamos dando la pelea en el Consejo, hablando con los concejales, hay un debate fuerte en el Consejo, pero en el Consejo la situación política se maneja de una manera muy distinta. El alcalde tiene como presionar a los concejales tienen puestos, y si el concejal vota contra el alcalde, le sacan la gente de la administración pública, y entonces el concejal no tiene como responder al que le consigue los votos. Entonces, ¿qué hace el concejal? Se evita un problema y le vota a favor. Solamente votan en contra cuando ven que pueden tener un problema legal grave. Sin embargo, nosotros estamos dando la pelea. Mañana, y aquí el compañero ya les va a explicar esa parte, mañana tenemos una marcha en horas de la mañana, ¿no? Seguimos en el debate del proyecto, posiblemente mañana o el viernes lo voten en la primera instancia, que es el plan de tierras, y después de ahí pasarían a votarlo a la plenaria. Ahorita hablamos lo del proyecto. Bueno.